Buenos días, les saluda Rocío Bobadilla Bocanegra, miembro egresada del Taller de Derecho Procesal Penal Florencio Mixamnás de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con la presente actividad aperturamos el ciclo de entrevistas a profesores nacionales e internacionales sobre instituciones del derecho procesal. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Carmen Vázquez Rojas, quien nos va a acompañar con el tema del razonamiento probatorio. La doctora es profesora en Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona, España. Igualmente es investigadora de la Cátedra de Cultura Jurídica de la misma universidad y ha participado en diferentes proyectos tanto en Europa como en Latinoamérica, y entre sus últimas publicaciones también tiene el libro De la prueba científica a la prueba pericial. Bueno, agradecemos el día de hoy su presencia, doctora. Más bien, me gustaría empezar con una actividad que usted tiene el día de hoy, que es la publicación de su libro La prueba pericial en el razonamiento probatorio. Así es. No sé si tal vez nos podría comentar sobre su contenido y alcances. Claro. Bueno, les presento a mi nuevo hijo, La prueba pericial en el razonamiento probatorio. Es un libro al que le tengo mucho cariño, en particular porque se ha publicado en Perú, que es un país al que quiero mucho. Tengo muy buenos amigos aquí, así que estoy muy contenta por la publicación del libro. El libro tiene 3 partes claramente diferenciadas. En cada una de esas partes hay 2 artículos sobre el tema que se propone de cada capítulo, digamos. Tiene en parte un análisis de un par de criterios que han sido tomados en nuestra tradición jurídica como los criterios para la valoración de la prueba pericial. La imparcialidad de los expertos, a los que muchas veces se les da, incluso a nivel jurisprudencial, mayor valor probatorio solo por ser peritos oficiales, versus el perito de parte, y el criterio de cientificidad del conocimiento experto, que ha estado muy en boga en la jurisprudencia, sobre todo en los últimos años. Después hay otra parte en donde analizo sistemas jurídicos particulares. Evidentemente, en parte, el razonamiento probatorio depende de lo que establezcan las reglas, de qué diga el derecho que los jueces tienen que hacer o de cómo tienen que razonar en materia probatoria. Así que analizo 2 sistemas muy diferentes entre ellos. Uno de ellos es el sistema estadounidense, que ha trabajado muchísimo tiempo a nivel jurisprudencial en la valoración de la prueba pericial para dar criterios de calidad de la prueba pericial, y por otro lado analizo el sistema penal mexicano. Lo tomo como ejemplo de todo este movimiento de reformas latinoamericanas en el proceso penal y cómo en esas reformas se ha regulado la prueba pericial. La inmensa mayoría de las veces eliminando al perito oficial y poniendo mucho énfasis en el perito de parte. Esas son 2 de las partes del libro. La primera parte habla sobre el perito de confianza de los jueces, precisamente, los criterios de admisibilidad de la prueba pericial. El perito de confianza de los jueces, creo que si queremos establecer una diferencia importante con el perito de parte, deberíamos prestar muchísima más atención de la que prestamos en cómo elegimos al perito que va a ser el perito oficial. No cualquier método de selección funciona adecuadamente para hacer una diferenciación o la diferenciación que se pretende hacer entre el perito oficial y el perito de parte. Hay que buscar la calidad de los expertos que van a ser elegidos como peritos oficiales. En general, esas son las temáticas y el contenido, alcances del libro. Sí, bastante interesante. Y justo incidiendo en las reglas de valoración, ¿no?, de la prueba que usted hace mención, específicamente dentro de nuestro proceso penal, nosotros utilizamos un acuerdo plenario, que es el 2/2005, referente a la valoración de la prueba personal en los casos en los que la víctima es el único testigo. Y nuestra Corte Suprema ha establecido al menos 3 criterios, ¿no? El primero, el referido a la incredibilidad subjetiva; el segundo, sobre la coherencia y los elementos periféricos que puedan corroborar esta manifestación; y tercero, la persistencia en la incriminación. Respecto a esto, ¿cuál sería su opinión si es que estos criterios son válidos y suficientes para enervar la presunción de inocencia de cara a las propuestas que hace la psicología del testimonio? Es una estupenda pregunta esta, es una pregunta compleja porque tiene diferentes partes.
Estos criterios creo que son muy usados en diferentes sistemas, no solamente en Perú. En la jurisprudencia española son criterios asentados desde hace bastante tiempo. Creo que muchos sistemas cometen, no sé si el peruano lo ha cometido, el siguiente error. Asumen los criterios de valoración que se pueden dar en algún tema probatorio, en este caso, por ejemplo, para la valoración del testigo único, como una suerte de reglas. Entonces, reglas que se tienen que aplicar sí o sí, que se tienen que observar en todos los casos y de manera a veces sumamente formalista, sumamente literal. La prueba no funciona de esa manera. En la prueba no se pueden establecer criterios de valoración como si fuesen reglas, como si fuese una lista de supermercado en la que vas tachando aquellos productos que compras o que encuentras en el súper. Hay criterios, algunos de estos criterios por supuesto que van a ser útiles para algunos casos en donde sea relevante conocer, por ejemplo, si la víctima tiene alguna motivación espuria, para evaluar en el contexto del caso qué valor probatorio se le puede dar a esa motivación, porque evidentemente una víctima puede tener motivos espurios, se puede encontrar motivos espurios y aún así haber un delito de por medio, aún así haber sido violada, por ejemplo, en un caso de violación, etc. Entonces, son criterios válidos. Bueno, están establecidos por la jurisprudencia y de ahí obviamente tienen cierta validez jurídica. Son criterios adecuados para valorar siempre en todos los casos en delitos sexuales el testimonio de la víctima, no siempre y no siempre en la misma medida. Hay que siempre contextualizar. Y la última parte de mi respuesta tiene que ver también con la última parte de tu pregunta, Rocío, es sobre la psicología del testimonio. Esta área relativamente reciente, sobre todo conocida muy recientemente por el mundo jurídico, que es tan fundamental en este tipo de casos. ¿Qué nos dice la psicología del testimonio? Bueno, tenemos que preocuparnos mucho más por la memoria. Lo que una persona afirma puede estar contaminado por falsos recuerdos. Ella puede creer que está afirmando la verdad cuando en realidad es falso lo que sucedió determinado hecho. Y la psicología del testimonio nos muestra todo un camino para incidir en una valoración más bien respecto de la memoria, no tanto respecto de las características del sujeto como lo hemos venido haciendo en el mundo jurídico, sino hay que ver cómo se conformó la memoria y sobre todo cómo recuperamos los recuerdos a partir de esa memoria, provenientes de esa memoria. Margarita, no recuerdo ahora si era Margarita Dijes o Juliana Mazzoli, dos grandes autoras en psicología del testimonio, que hacían una analogía que a mí me gustó mucho y me pareció muy instructiva en este sentido. Ella decía, mira, la memoria es como la escena del crimen. Todos los juristas estáis acostumbrados y podéis ver la importancia de no contaminar la escena del crimen. ¿Verdad que no permitiríamos a un policía entrar sin guantes, sin protección en los zapatos a la escena del crimen y empezar a removerlo todo? Lo mismo tendríamos que hacer con la memoria. No puede ser que cualquiera le empiece a preguntar en todo momento y 1000 veces a una víctima de un delito sobre lo que sucedió, porque entonces se contamina la memoria y esa memoria ya no va a servir de nada. Y pasa muchas veces, por ejemplo, con la memoria infantil, con los delitos sexuales cometidos o supuestamente cometidos a un menor. Todo el mundo le empieza a cuestionar, la familia le empieza a cuestionar, los psicólogos clínicos empiezan a cuestionar, psicólogos clínicos que no están adecuadamente formados en la psicología del testimonio, en la extracción adecuada de los recuerdos. Y termina todo en situaciones realmente muy tristes, porque el niño puede llegar a creer que fue abusado sexualmente cuando en realidad no sucedió, y todo porque se ha influido en su memoria. Entonces, en todas estas cuestiones de delitos sexuales, de testimonio único como prueba determinante y demás, deberíamos prestar, por supuestísimo, mucha más atención en lo que ya nos enseña la psicología del testimonio. No podemos seguir en las prácticas jurisdiccionales con una psicología ordinaria, con la psicología de conocimiento común,
con la que contamos, de sentido común, con la que contamos a todos los operadores jurídicos en general, los jueces y abogados en particular. Bueno, esto tiene incidencia en los delitos sexuales y la valoración de la prueba. Tanto en Europa, Latinoamérica, se ha comenzado en los últimos años a estudiar bastante sobre la perspectiva de género, ¿no? Y eso evidentemente influencia también en el proceso penal. Entonces, desde su consideración, ¿cuánto afectan los estereotipos de género al momento de valorar este tipo de prueba en los delitos sexuales? Otra vez, muy buena pregunta, un tema muy novedoso, muy actual. Por supuesto que los estereotipos afectan tremendamente en la valoración de las pruebas en general, no solo del testimonio, en general en los delitos sexuales. Hay que preocuparse mucho por el análisis de los estereotipos. Creo que no nos hemos preocupado lo suficiente y yo tengo permanentemente la duda de quién es el experto que tendría que valorar los estereotipos. Me parece que en nuestras sociedades, en sociedades más machistas, podemos identificar muy fácilmente algunos tipos, algunos estereotipos, pero quizá haga falta un tratamiento mucho más adecuado, mucho más sistematizado, con mayor conocimiento experto de cuando estamos en presencia de estereotipos. Otra vez, parece que los estereotipos forman parte del sentido común de las personas y sí los vamos a tomar en cuenta en el proceso judicial. Si son tan importantes en el proceso judicial, hay que preocuparse por estudiar el tema, por saber claramente qué es un estereotipo y luego por identificar los distintos estereotipos. Toda la llamada valoración de la prueba con perspectiva de género, creo que debe tener una incidencia no tanto en valoración de la prueba, sino fundamentalmente en la investigación de los hechos. Lo que pasa muchas veces en este tipo de delitos es que cuando se llega al proceso judicial, la investigación ha estado muy mal conformada, muy pésimamente conformada, porque la policía, no nos preocupamos por la formación de la policía, que son ellos evidentemente, o la fiscalía, que son ellos quienes son los primeros en acercarse al delito, en acercar la información contextual, en qué contexto se llevaron a cabo los hechos. Si nos falta esa información desde el principio, en realidad la mayoría de las veces los jueces no pueden hacer nada y no pueden determinar adecuadamente los hechos, dada la ausencia de información sumamente relevante para este tipo de casos. Entonces creo que la perspectiva de género tiene que influir sobre todo en la investigación de los hechos. En materia de valoración, yo diría, la perspectiva de género agrega prácticamente poco o nada a la idea de valore bien. El punto es, ¿qué significa valore bien las pruebas? En nuestra tradición ha habido muy poca investigación, hasta en los últimos años nos hemos empezado a preocupar por estas cuestiones del razonamiento probatorio, por toda la institución probatoria en general. La perspectiva era más sobre todo procesalista, ¿no? O muy de derecho, de qué dice esta norma sobre los plazos, por ejemplo, de los elementos de prueba y demás, o las pruebas tasadas, etcétera. Entonces, ahora que hay mucha más literatura, mucho más tratamiento, sobre todo en la institución probatoria, podemos llegar fácilmente a conclusiones sobre lo que significa valorar adecuadamente, valorar intersubjetivamente los elementos de juicio para llegar a una decisión razonable que no dependa de la subjetividad de cada uno de nuestros jueces. Muchas gracias, doctora. Eso es por un lado respecto a los delitos sexuales, ¿no? La valoración de la perspectiva de género en tales casos, y que hay bastante incidencia ciertamente, entiendo yo, en nuestro ordenamiento como también en la mayoría de ordenamientos. Y por otra parte también uno de los delitos que tal vez más nos aquejan son los delitos de corrupción, en los cuales también se actúan bastante en lo que son las pruebas periciales, se echan bastante de mano a estas. Entonces, en su consideración, los criterios de valoración de calidad, ¿no? Del cual tal vez nos ha hablado un poco al respecto, son iguales para todos los tipos de pruebas periciales y en específico, ¿no? En estos casos en los que se considera ya como una prueba tasada para acreditar tal delito como el de colusión, el de peculado. ¿Cuál es su consideración? Bueno, las pruebas periciales, el tema de las pruebas periciales es un tema sumamente amplio.
por un lado, podemos hacer estudios sobre aspectos generales de teoría de la prueba pericial, digamos, algo así como una teoría general de la prueba pericial, si se quiere llamarle así. Pero después tenemos que hacer estudios sobre las pruebas periciales concretas, que tienen características, formas de trabajar, métodos muy distintos entre ellas. Por lo cual, criterios de valoración que sean iguales para todo tipo de pruebas periciales es una quimera. No existe esto, no puede ser. Hay formas del conocimiento experto tan variadas que no podemos pretender tener un criterio, un conjunto de criterios que sean aplicables a la prueba psicológica, a la prueba de ADN, a la prueba contable, a cualquier tipo de prueba pericial. Entonces hay que incidir en la necesidad de este tipo de estudios en pruebas periciales de tipos concretos. Por ejemplo, en donde más se ha avanzado evidentemente es en la prueba de ADN, y no por nada la prueba de ADN tiene el nivel de fiabilidad que ahora le conocemos, hecha en las mejores circunstancias, porque evidentemente hay que subrayar en las mejores circunstancias. Tiene un nivel de probabilidad, dicen, del 99,9%, ¿no?, para identificar a una persona. Ahora, este nivel de fiabilidad tan alto no se ha dado del cielo, no ha bajado con la lluvia. Ha sido el trabajo tremendo de una comunidad experta sumamente potente a nivel internacional en la que trabajan continuamente para medir y mejorar los métodos con los que realizan sus pruebas periciales. Entonces hay que ver cómo esa comunidad experta ha trabajado, a qué tipo de estudios han sometido a sus métodos y sus técnicas para tener ese nivel de fiabilidad. Y esto debería ser aplicable a otro tipo de las llamadas, por ejemplo, ciencias forenses. Ciencias forenses que deberían ser susceptibles de ese tipo de estudios empíricos controlables para medir su fiabilidad. Hay muchos procesos judiciales de corrupción o no de corrupción, de otros tantos temas, en donde estamos utilizando pruebas periciales cuya fiabilidad desconocemos. Las utilizamos simplemente porque llevamos 20 o 25 años utilizándolas en el sistema de justicia, pero evidentemente el paso del tiempo no hace a la calidad de las pruebas periciales. Nos hace más viejos, eso sí, pero no aumenta ni disminuye la calidad del conocimiento experto. A mí me preocupa mucho las estrategias que se toman en algunos sistemas jurídicos para llevar a la prueba pericial a una suerte de valoración tasada. Creo que no hay manera justificada de utilizar este sistema para este tipo de pruebas, las periciales. No podemos, por regla y a priori, antes de escuchar lo que ha dicho el perito, lo que ha hecho el perito, tener información sobre la fiabilidad de su método, su técnica, etc., no podemos atribuirle un valor probatorio determinante muchas veces en los casos solo porque sí, solo porque la ley lo dice. La norma no funciona de esa manera. Yo estoy muy en contra, me parece que no hay elementos, no hay justificación para asumir este tipo de estrategias en materia de prueba pericial. Entiendo que la corrupción es un problema que nos aqueja tremendamente a nuestras sociedades y que tenemos que tomar cartas en el asunto, modificar el derecho ahí donde haga falta para perseguir adecuadamente estos delitos, pero no todo vale. Para perseguir la corrupción, digamos, no podemos corrompernos nosotros mismos ideando estrategias que no están justificadas en el seguimiento de los delitos. Muchas gracias, doctor. En realidad hablar sobre razonamiento probatorio es bastante amplio, nos ocuparía toda la tarde. Le agradecemos bastante por sus respuestas porque ellos son indicadores de lo que tenemos aún que trabajar, al menos desde nuestra sociedad, desde nuestro ordenamiento. A nombre del Taller de Derecho Procesal Penal Florencio Mixanmas, le agradecemos el día de hoy su compañía. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.